vamos a partir inmediatamente el estudio con una pregunta que es bien incisiva, ¿ya? Respecto a la obra de Cristo. Y es, ¿a qué vino Cristo al mundo? Si alguien le preguntara, ¿se acuerda que la pregunta incisiva del domingo pasado fue, ¿a qué pagó Cristo en la cruz, cierto? ¿O con qué pagó Cristo con su muerte? Era, no recuerdo bien la pregunta, pero la pregunta hoy día es, ¿a qué vino Cristo al mundo? ¿A qué vino Cristo al mundo? Si alguien le preguntara y le dijera, ¿a qué vino Cristo al mundo? Ya, seguro, bueno, no vamos a poder responder así, bueno, vino a morir en la cruz. No, pues no, eso no es a lo que Él vino. ¿Se acuerdan que también en una parte en hebreo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Y dice, ahí hay un detalle que nosotros lo aprendimos, que dice, no dice a los suyos, sino que Él dice a los suyos, ¿cierto? A cumplir un propósito, a lo suyo, un plan, más los suyos, que era su pueblo, Israel, no le recibieron. Entonces, la respuesta quizás la encontramos a esta pregunta en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A qué vino Cristo al mundo? Dice, y esto lo hemos recitado en los puntos de predicación. Palabras fieles y dignas de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Cierto? Entonces, lo sabemos, pero quizás no respondíamos de una manera bíblica, que es la manera correcta de responder. Entonces, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, si alguien le pregunta, ¿a qué vino Cristo a esta tierra, a este mundo? ¿A qué cosa? A salvar a los pecadores. Y el motivo de esta obra de Cristo que haya venido al mundo es, o la pregunta correcta sería, ¿cuál fue la razón para que Dios viniera a salvar a los pecadores, a los hombres? ¿Cuál fue el motivo que tuvo Jesús para venir a salvar a los pecadores? Porque debe haber tenido un motivo, que es lo que a Él lo motivó venir a salvar a los pecadores. Entonces, el motivo, yo creo que todos lo sabemos, pero ahora cuando lo vemos a la luz de la palabra lo podemos entender. Y es un texto que lo hemos dicho muchas veces también en la calle, porque de tal manera, ahí está, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya? Juan 3:16, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios, el motivo de Dios para venir al mundo fue amor, ¿cierto? ¿A qué vino? Vino a salvar a los pecadores y el motivo de venir fue su amor, ¿cierto? Lo hemos visto y un texto que hemos recitado. Ahora, otra pregunta que viene inmediatamente. ¿Cómo mostró Dios su amor? ¿Cómo mostró ese amor por el cual lo motivó venir a salvar a los creyentes? Y eso lo vemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice, en esto se mostró, aquí está la palabra, en esto se mostró el amor de Dios. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró, y aquí la palabra mostrar viene de la palabra griega fanerro, que quiere, en esto se manifestó, en esto se dio a conocer. Y aquí viene inmediatamente esa palabra. Me dejé hallar, me dejé conocer por los que no me buscaban. Entonces, en esto se manifestó, se dio a conocer a los que no buscábamos a Dios, su amor para con nosotros. ¿Para quién? Para con nosotros. ¿Ya? Ojo ahí. Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, ahí está la muestra del amor, el unigénito, para que vivamos por Él. Ahora, hay otro versículo también paralelo, que habla de mostrar su amor, porque cómo mostró su amor, estamos viendo respondiendo esa pregunta, Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor, ahí está nuevamente, Él muestra su amor para con usted y para conmigo, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿cierto? Que es el para qué vino Jesús a la tierra, a salvar pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí vemos que el Señor muestra su amor
y lo es evidente enviando a su Hijo. Esa es la muestra de su amor. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, hermano, tenemos que tener claro ahora, antes de seguir profundizando, la Trinidad, por favor. No escape de su mente la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Si bien es cierto, estamos hablando de la obra de Cristo, pero no es que no se le escape el Padre y el Espíritu. ¿Ya? Porque aquí vemos que en esto mostró el amor Dios Padre muestra el amor, ¿cierto? Que envió a su Hijo. Ahí está la segunda persona de la Trinidad, ¿correcto? Padre e Hijo. Entonces, ojo con eso cuando leamos. Estamos hablando de la obra de Cristo, pero aquí vemos que el Padre, ¿cierto?, envió a su Hijo como muestra de amor para salvar a los creyentes. Ahora, el amor, esta es otra pregunta, ¿es para todo el mundo? ¿O cuando recitamos ese texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué entendemos por mundo? ¿A qué mundo se refiere? Y con la ayuda del Señor vamos a desglosar esa palabra que viene del griego, que es cosmos, que es mundo. Entonces viene una pregunta inmediata que nos vamos a hacer ahora. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Y para ello quisiera que todos pudieran leer San Juan 1:10. Miren, fíjense en esa lectura. San Juan capítulo 1, versículo 10. Es súper importante esa lectura porque aquí, vamos a ver algo que de pronto no vamos a saber interpretar si es que no entendemos o si es que no hacemos una correcta exégesis de esta palabra o de este trozo de la Escritura. Aquí es necesario hacer una correcta exégesis para que lo que vamos nosotros a interpretar la palabra de Dios, siempre debemos hacer una correcta exégesis antes de dar una interpretación de la palabra a lo que nosotros creemos. ¿Ya? Antes de decir el mundo es esto, no, porque mire aquí este texto, San Juan 1:10 dice, ¿qué dice? En el mundo estaba, y fue hecho, pero ¿cuántas veces aparece ahí la palabra mundo? 3 veces. ¿Y será lo mismo para todo? Ya, aquí ahora vamos a ver, ¿ya? Porque cuando la palabra de Dios habla del cosmos, de la palabra griega, cosmos, que es el mundo, se refiere a muchas cosas y hay que analizarla en su contexto y en base al contexto más cercano. Entonces, lo primero, la primera fracción, en el mundo estaba, ya, ese es Cristo, ¿cierto? Él estaba en el mundo, por lo tanto Cristo estaba en la... Perfecto, entonces mundo es... Bien, ustedes le dijeron, perfecto. Aquí el primer mundo es tierra. Y el mundo por él fue hecho, ¿ya? ¿Cierto? Pero ahora ¿qué es lo que fue por él hecho? Cuando usted está en la tierra, ¿usted ve solamente la tierra? ¿O mira para arriba y qué es lo que ve? El universo, el sol y la luna, porque la tierra subsiste, porque existe el sol y la luna y el universo. Por lo tanto, aquí la segunda fracción de mundo se refiere a las cosas creadas, al universo. Entonces esa palabra mundo sería universo, la segunda interpretación. Y la tercera, porque recuerdo que por él y para él fueron hechas todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, ¿cierto? Entonces esa segunda palabra mundo se refiere a las cosas creadas, al universo. Pero ahora viene de nuevo, pero el mundo no le... Ya, la creación conoce... A ver, ¿el firmamento no conocerá a su creador? Lo conoce. ¿Acaso los peces no conocerán la voz de su creador? La conocen. Entonces, ¿quién no conoció al Señor? El ser humano, porque a lo suyo vino, más lo suyo porque no le conocieron. Entonces aquí mundo se refiere a la humanidad. ¿Se fijó? Entonces aquí la palabra mundo tiene 3 distintas interpretaciones. La primera, la segunda y la tercera, humanidad. Perfecto, lo tenemos súper claro. Vamos, avancemos. Ahora, ¿quién o a qué
mundo Dios vino a salvar? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? ¿A qué mundo vino a salvar? A la tierra, al universo, a la humanidad. A la humanidad, ¿no es cierto? Porque a la luz ahora de lo que hemos entendido, podemos comprender que el Señor vino a salvar a la humanidad. Ya, entonces, mire, vamos a otro versículo. Si vamos a otro versículo, mire. San Juan capítulo 3, versículo 17. Y pasa algo muy similar aquí. San Juan capítulo 3, versículo 17. Por favor, vaya a esa escritura, porque es necesario que abra su Biblia y vaya a esa escritura y hagamos la misma observación. Mire, dice, porque no envió Dios a su Hijo, ¿a dónde? Al mundo. Al mundo, ¿ya? Lo envió, ¿cierto? Al mundo. Entonces, ¿a dónde lo envió? A la tierra. Perfecto, buena. ¿Para condenar a quién? ¿A quién va a condenar? ¿A la tierra? Perfecto, a la humanidad. ¿Se fijó que ahí apareció de nuevo la palabra? Sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros, la humanidad. ¿Se fijó? ¿Lo logra ver ahora, cierto? Ya. Súper. Ahora la pregunta. Bueno, lo vimos, la humanidad son los que necesitan la salvación. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué y a quién del mundo Dios salva? Ahora mire, es como un embudo, hermano. Venimos así, viendo todo, y ahora cada vez se va a hacer más estrecho en conocimiento. Así nos vamos a ir afinando el análisis, ¿ya? ¿Qué y a quién del mundo Dios amó? San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, o amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? ¿Qué fracción o qué parte del mundo se refiere aquí? Es obvio, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, ¿cierto? A la humanidad. Paralelamente, San Juan 17:14, para ir respondiendo a esta pregunta. Palabra de Jesús, San Juan 17:14. Padre, yo le he dado tu... no la tiene. San Juan 17:14, por favor. Padre, yo le he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Mire ese detalle. Aquí aparece otra arista de la palabra mundo. ¿Ya? Sabemos que el mundo es la humanidad, ahora lo estamos viendo, pero aquí esa humanidad se divide en dos ahora. El mundo los aborreció, es decir, la misma humanidad o un fragmento de la humanidad aborreció a los hijos de Dios. ¿Ya? Porque no son del mundo. Y aquí esa palabra del mundo es la tierra. No son de esta tierra ellos. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Se fijó? Entonces, ahí apareció otra arista de la palabra mundo. El mundo los aborreció. Es decir, hay una creación humana que aborrecieron a los hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, ahora viene la pregunta. ¿A quién o a qué fracción del mundo Dios ama realmente? Porque si Dios amara a todo el mundo, si Dios amara a toda la humanidad, ninguno se iría al infierno. Vamos a ir desglosando, ¿ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, fíjese al lado de esa palabra, viene una coma, que ha dado, ¿cierto? Miren, San Juan 17:18. Ha dado. ¿Qué es lo que dio el Padre? Dio a su Hijo. Y San Juan 17:18 dice, como tú me has enviado al mundo, aquí, a la humanidad, a la tierra, ¿cierto? Así yo los he enviado al mundo, ¿cierto? Es decir, como el Padre envió a su Hijo al mundo, ¿ya? Así el Hijo nos envía a nosotros al mundo.
Pero si nosotros estamos en el mundo, ¿a qué mundo nos envía? A la humanidad, ¿cierto? Porque nosotros no sabemos cuál de todas esas personas son los escogidos de Dios. Por lo tanto, el Padre nos envía a este mundo, a esta humanidad, a predicar el Evangelio, sabiendo que hay parte de este mundo que nos va a aborrecer, parte de esta humanidad, ¿ya? De estos hombres. Ahora mire, ¿a qué parte del mundo, ahora que es la tierra, Dios nos envía? Marcos 16, 15, 16, la gran comisión de los apóstoles, que de alguna manera nosotros, la iglesia se funda sobre, o se establece sobre el fundamento de los apóstoles. Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo Jesús, y por todo el mundo, ahí se refiere por toda la tierra, ¿ya? Y predicad, ¿qué cosa? El Evangelio. Entonces, el Señor, en el versículo anterior que vimos, que dice, como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo. Y ahora la pregunta que viene, ¿a qué parte del mundo nos envía Dios? Bueno, aquí lo está diciendo, y por todo el mundo. Y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahí está. Criatura es igual a mundo en este caso. Y aquí, mire, ¿por qué? ¿Por qué el Señor, mire? El Señor nos envía al mundo. Y mire lo que hay en el mundo. Si hay que hacer una observación, una exégesis de esto que estamos leyendo. Marcos 16, 15 dice, nos envió al mundo, ¿cierto? A toda criatura. ¿Qué criatura? ¿Qué tipo de criatura? ¿Los animales? ¿Los árboles? ¿Qué cosa? Aquí viene al siguiente. Dice, el que creyere, esa es la primera criatura, los creyentes, y fuera bautizado serán salvos. Más los que no creyeren, la segunda criatura. Ahí están. ¿Se fijaron? Nos envió al mundo a predicar el Evangelio a esta humanidad, a este mundo, y en este mundo hay dos tipos de criaturas, ¿cierto? Los creyentes y los no creyentes. Bien, miren. Porque de tal manera amó Dios, estamos desglosando ese San Juan 3:16, le vamos a sacar el jugo. Para que todo aquel que en Él cree. Ahí está la excepción. Hay una excepción. Y aquí la palabra selectiva que se ocupa acá es la palabra aquel. Yo siempre hago ese mismo ejercicio. En una mesa hay una bandeja con pura naranja. Yo le digo a Máximo o a mi hermana páseme aquella naranja. Usted me va a pasar toda la que nombré, la selectiva. Entonces, para todo aquel, están todas las naranjas, pero esos selectivos, los que en Él creen, no se pierdan. ¿Ya? La manifestación del amor de Dios es plenamente para aquellos que han creído. Y aquí viene una pregunta. ¿Pueden todos creer en Él? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. ¿Ya? O sea, aquí está la condicionante. Los que se acercan a Dios es necesario que crea que existe. Pero para que crea que Él existe, ¿qué es lo que necesitan? Fe, con toda seguridad, hermano. ¿Necesitan? Fe. Y mire, vamos a escarbar. Hebreos 11:6, estamos ahí. ¿Ya? El que se acerque a Dios crea que le hay. Coma. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué aprendimos el domingo pasado? Que no hay quien. Ya, pero ¿por qué aquí dice que Dios es galardonador de los que le buscan? Porque aquí hay una transición, por hermano, hay una coma. Solamente los que abrigan la fe dada por Dios buscan a Dios ahora. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, buscando el reino de Dios y su justicia, y recibiremos el galardón en función de nuestra búsqueda.
Cuanto más busca usted el reino de Dios, cuanto más va a ser su galardón. Y ¿qué es eso, buscar el reino? Es hacer justicia, obras de justicia, porque el Señor nos regeneró y nos hizo justicia en Cristo. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el domingo? Él nos hizo justicia en Cristo para que hiciéramos obras de justicia. Y todas esas obras de justicia que vamos a hacer a lo largo de nuestra vida van a ser galardonadas por el Señor, según lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Pero es necesario la fe. Y viene la pregunta, ¿cómo se obtiene esa fe? El mundo puede decir, bueno, yo creo en Dios, pues sí, yo creo que Dios debe estar en algún lugar y que creó todas estas cosas, sí, yo tengo fe. ¿Puede una persona decir, yo tengo fe y esa fe me va a salvar? Bueno, lo hemos visto a la luz de la palabra de Dios, Efesios 2:8, lo hemos visto innumerables de veces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, hermano, haga ahí un círculo en esa palabra. ¿Y esto? ¿Qué cosa? ¿Esto qué? La fe, la gracia, la salvación. Esas tres cosas, hermano. Y esto, esas tres cosas. La fe, la gracia y la salvación. Por favor, aquí. Grábeselo, por favor. La fe, la gracia y la salvación no es de vosotros, sino que es don de Dios. Por lo tanto, viene otra pregunta entonces. ¿Cómo ellos, los que están en el mundo, que no sabemos cuáles son creyentes y no creyentes, van a recibir la fe salvadora? ¿Ah? ¿Cómo creerán? ¿No se acuerdan? No sé, ¿han escuchado esta pregunta anteriormente? ¿La vi? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Mire, y vamos a esa palabra. Romanos 10, 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Se fija? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren qué cosa? Hermano, todo depende de Dios. Todo depende de Dios, porque el Señor, en otra fracción en Mateo 9:38, después nos vamos a leer esa cita, pero póngalo al margen, Mateo 9:38, la mies es mucha. Dios se conmovió, Jesús se conmovió al ver toda la multitud que estaba ahí como ovejas descarriadas sin pastor. Y le dice a sus discípulos, le dice, a la verdad la mies es mucha. ¿Más faltan qué cosa? Los obreros. Por lo tanto, dice el Señor, rogad al dueño de la mies que envíe a sus obreros a predicar, por hermano. Entonces, por eso porque dice, para que ninguno se gloríe. Ah, hermano, esa es una palabra, eso es imperativo, eso se va a cumplir, hermano. Nadie se va a gloriar delante de la presencia del Señor, porque Él es el que envía, Él es el que salva, Él es el que deposita la fe, Él es el que hace toda la obra completa de salvación en la humanidad. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, aquí entramos, si íbamos estrecho, aquí entramos a algo más estrecho. Digo esto, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra, por todo el mundo, ha salido ¿qué cosa? La voz de ellos. ¿Y hasta qué cosa? Hasta los fines de la tierra sus. Por lo tanto, nadie tiene excusa, hermano. Nadie tiene excusa. La voz de Dios ha salido por todo el mundo. Pucha, hermano, yo pensé que los de la tribu Guruguru, ellos no han escuchado el Evangelio. Hermano, la voz de Dios salió, aquí lo está diciendo, por todo el mundo. Por lo tanto, no tienen excusa. Miren,
Porque de tal manera, volvemos a Juan 3:16, amó Dios al mundo. Mire esa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cierto? Cuando el Señor dice en San Juan, también tengo otras ovejas. Aquí está hablando, Él ya nos había amado, hermano. Esa es una voz, es un verbo amar, pero es una voz activa. Está totalmente activa desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Activamente amados por Dios. ¿Ya? Somos activamente amados por Dios. Recuerden lo que dije inicialmente, no separe al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo. Mire, esto lo vimos en el domingo pasado, 1 Corintios 1:27. Sino que, ahora, ¿qué amó Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que amó? ¿Qué es lo que amó? Vamos a ver esto, mire, 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio, hermano, número 1, lo del mundo escogió. ¿Quién escogió? Dios, Padre, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces mire lo que vemos, lo que hay en el mundo. Hay necios, hay sabios, hay débiles, hay fuertes. ¿Qué más? Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo, vemos 6 ahora, escogió Dios. Ahora viene otra cosa, lo que no es, para deshacer lo que es. Ahí hay 8 cosas que hay en el mundo. Y mire, vamos a andar en lo que no es y lo que es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que no es, eso es lo que escogió Dios, lo que no es. Y cuando uno empieza a ver esto, ¿qué es lo que no es? ¡Wow! No soy digno de desatar el calzado. No soy. Ahí había uno que no era, lo que no es, ¿cierto? Eso escogió Dios, lo que no es. Y ahí está Juan el Bautista. No soy digno de desatar el calzado encorvado de los pies del Maestro. No soy digno de ser llamado apóstol. Dice Pablo, lo que no es, lo transforma a lo que es. No soy digno de que entres a mi casa. El centurión, ¿no es cierto? No soy digno de que me llames tu hijo, el hijo pródigo. Pero el Señor lo hizo hijo, ¿cierto? No era digno de ser apóstol, el Señor lo hizo apóstol, porque el Señor vino ¿a qué cosa? A lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Ahora mire esa frase de Corintios 1:28, dice, mas por Él estáis vosotros. ¿Por quién ahí? Por Él. Mas por Él estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios Padre, ¿ya? Porque Él es el que escoge. Por Él estáis vosotros insertos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, ¿por quién? De nuevo, por Dios. Nos hizo 4 cosas, hermano. El Señor, cuando lo tomó a usted, lo escogió de este mundo, lo hizo 4 cosas a usted, para que usted sepa cuál es su identidad, para que no ande buscando, como hoy día el mundo busca, ¿quién soy? A ver, quiero descubrir lo que soy. Uy, descubrí que soy un colibrí. No, pues, hermano. Usted sabe lo que es. Y el Señor le dice aquí en su palabra 4 cosas de lo que es. Usted ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Soy redimido, perdonado por Dios. Soy hecho santo en Cristo Jesús. Soy justificado, nadie me puede condenar. Tengo la sabiduría de Cristo porque Dios depositó su mente y puedo entender su palabra y conocerle más a Él. Eso es lo que es usted. Ahora vamos a ir terminando. Una pregunta súper compleja. ¿Quién ama a Dios? ¿Y a quién ama Dios?
Porque esto es muy fácil, hermano, decirlo. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios, ¿cierto? Y había puesto, no sé si me quedó... Viene después, sí. Bien, ¿cierto? Parece decir fácil eso. Yo amo a Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 8.3 dice, 1 Corintios 8.3 dice, pero si alguno ama a Dios, ¿qué cosa? Es conocido por Él. ¿Ya? Pero si alguno ama a Dios, entonces yo digo, sí, yo amo a Dios. Y como yo amo a Dios, Él me conoce. Perfecto. Hay que hacer esa distinción. Me conoce. Mire, y muchas veces yo conversaba junto a mi esposa en la semana de esto, que nosotros antes orábamos, Señor, ojalá mi hijo te conociera, Señor. Señor, oro por mi hijo para que lo conozca, para que el Señor te conozca, Señor. Y la oración correcta, hermano, es distinta. Señor, es al revés. Es al revés, Señor. Aquí está mi hijo. Anhela mi corazón que tú le conozcas a Él. Es totalmente distinto. Es total porque su hijo lo conoce a Dios. Pero ¿cómo dice? Sí, porque ve los árboles, ve las aves, ve todo lo ha sido manifestado. Por lo tanto, lo conoce, no tiene excusa. Su oración tiene que ser al revés. Señor, mi anhelo es que mi padre, que mi madre, que mi hijo, que mi hermano, Señor, tú los conozcas. ¿Se fija que es distinto? Bueno, pero ¿quién? Todavía no respondemos esto. ¿A quién ama a Dios? San Juan 14:21. Aquí vamos a entrar ahora a tierra estrecha, ¿ya? Aquí se pone un poco pesado el asunto, hermano, ¿ya? Porque aquí empezamos a hilar fino y aquí es cuando la palabra de Dios dice que la puerta es estrecha y el camino es, aquí vamos a entrar en camino angosto. San Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos, hermano, fíjese esa palabra, el que tiene, ráyela así en un círculo, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué cosa? Y los guarda. No solamente tenerlos, sí, yo tengo la Biblia, no, sino que también los guarda. ¿Y qué es guardarlo? Sí, yo lo atesoro en mi corazón. No, guardarlo significa ponerlo por práctica. El que tiene entonces los mandamientos, que es su palabra, y la guarda, es decir, la pone por práctica, ese es el que me ama. Entonces ahora la pregunta es simple. ¿Puede usted y yo decir, amo a Dios si es que no tengo su palabra y no guardo su mandamiento? ¿Soy un? El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. San Juan 14:24 dice, aquí vemos el contraste de los que aman y de los que no aman. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces la persona que no ama, ¿qué es? La persona que no guarda su palabra, la que no la pone por obediencia. El Señor le dice, no harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás esto. Y es más, tú dices, no, hermano, usted se puso legalista. Hermano, Dios elevó la ley a un estándar mucho más alto de lo que estaba escrito en las piedras. Dios puso ahora la ley en los corazones de los hombres. Y si usted cree que la ley de la antigua ley, la ley del pacto, los mandamientos y los preceptos de Dios, que era muy elevado, Dios lo elevó mucho más porque lo puso en el corazón. ¿En qué quiere decir eso? Dice el Señor, ¿cómo? A ver, hoy dice, ¿oíste qué? Está escrito, no cometerás, ¿qué cosa? Perfecto. Mas yo os digo, el Señor Jesucristo, el que mirare, ¿cierto?, a una mujer y la codiciare para sí, ¿ya cometió qué cosa? Ay, mi hermano, ¿se fijó cómo elevó el estándar de la ley y lo depositó en los corazones y en la conciencia de los hombres? Porque ahora con un pensamiento ya estamos transgrediendo la ley.
Entonces usted no crea, hermano, que el Señor Jesucristo vino a abolir la ley, ya nosotros la ley no nos sirve, ya nosotros no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley para alcanzar salvación, pero ahora estamos en la ley, hermanos, inmersos para obedecerla. ¿Por qué? Porque la vamos a guardar, porque amamos a Dios y la queremos obedecer. Lo dijimos el domingo pasado, no de una manera perfecta, pero de una manera sincera. Bien. Ahora vamos a finalizar, vamos a ir las aplicaciones, ¿ya? Los amados por Dios. ¿En qué consiste el amor de Dios y cómo sé que Dios me ama a mí? ¿Ya? Y mire, dice, muchos miden el amor de Dios en función de sus acontecimientos. Muchos miden el amor de Dios en su vida, y usted lo puede ver en las redes sociales o hablar con un cristiano carismático, le va a decir, hoy me fue bien en este negocio, gané tanto, el Señor me ama tanto. ¿No lo ha escuchado usted? Oh, pucha, a él, lo que le ha pasado parece que el Señor no lo ama, porque le ha pasado tantas, chocó y las desgracias, le entraron a robar, se le quemó su casa. No, ese, como Job, ¿se acuerda? Ese no lo ama a Dios, porque si Dios lo amara no le haría esas cosas. ¿Se fija? Que medimos el amor de Dios en función de nuestros acontecimientos, de las cosas que nos pasan. Me fue bien, me ama a Dios. Me fue mal, no me ama a Dios. Su relación con Dios es una relación inconstante, así. Es como el juego de esa polola tóxica o ese pololo tóxico que pesca esa florcita y está usted con esa polola tóxica al lado y dice, ¿me quiere? No me quiere. ¡Ay de que terminen no me quiere! Porque si hay una polola tóxica o una mujer o un hombre tóxico, le dice, ¿no me querí? Como si dependieras de un pétalo, hermano. ¿Me quiere? No me quiere. No, pues hermano, el amor de Dios no es así. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? Bueno, mire esa palabra, esta pregunta, ¿en qué consiste? Anote esa pregunta, ¿en qué consiste el amor de Dios? Es que a mí me encanta eso, cuando uno hace una pregunta y la respuesta la tenemos en la Escritura a la misma pregunta. ¿En qué consiste el amor de Dios? Bueno, primera de Juan 4:10, mire, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué cosa? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros... Ya. El hermano Alecito hablábamos ayer, ¿cierto? ¿Qué es propiciación? ¿No es cierto? Aquí apareció la palabra. Propiciación. Hay dos palabras aquí. Propiciación y propiciatorio. El propiciatorio. El propiciatorio era el instrumento o el lugar donde se daba el perdón. Y la propiciación es la víctima para esa propiciación, para ese perdón. Por lo tanto, Cristo es nuestra propiciación. Cristo es la víctima para el perdón de pecado que se daba en el altar, donde el sumo sacerdote tenía que matar y verter la sangre del cordero sobre el propiciatorio para el perdón del pecado del pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Y alguien puede leer Hebreos 13:13? Por favor, Hebreos 13:13. Hebreos capítulo 13, versículo 13. Bien fuerte, por favor, para que salga en el audio. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Un poquito, ¿y el siguiente? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Perfecto. Entonces salgamos pues fuera del campamento, llevando ¿qué cosa? Ese era el versículo que yo le decía la vez anterior, que se acuerda que en el relato de Levíticos hablaba del cordero Azazel. ¿Qué es el cordero? ¿Qué es el Azazel? Decía, traerás al Azazel y al cordero. ¿Qué es eso? El Azazel. Y vimos que el Azazel era el cordero que de alguna manera iba a ser inmolado
¿Y qué es lo que pasaba en ese relato de Levítico? Pasaba lo siguiente, que después de toda esta ceremonia, que es una ceremonia perpetua, dice la palabra de Dios que se hacía el sacrificio en el altar del sumo sacerdote, después el sacrificio por el pueblo, ¿cierto? Y estaba el cordero azazel. Y el cordero azazel lo que hacía Aarón y los sacerdotes es que ponían la sangre, ¿cierto?, del cordero propiciatorio, lo ponían sobre este cordero azazel y de alguna manera transferían todos los pecados del pueblo de Israel sobre este cordero. Ah, genial, hermano. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Que el cordero quedaba ahí en el tabernáculo? ¿Quedaba en el campamento? No, lo tenían que sacar para afuera, al desierto, ¿cierto? Para que muriera, porque ahí iban toda la culpa. Y el que llevaba al cordero al desierto, el que lo llevaba después tenía que regresar, lavarse y santificarse. El que hizo también, Aarón, el que puso las manos para transferir los pecados del pueblo, también tenía que lavar y santificarse. Entonces, ¿qué? Eso es lo que leemos en Hebreos 13, es Cristo que sale afuera del campamento llevando nuestros pecados. Él es el cordero azazel. La propiciación por nuestros pecados. Entonces, en eso vemos en qué consiste el amor, en que Cristo pagó nuestros pecados, Él nos redimió, nos perdonó y llevó, hermano, esto es hermoso, llevó como ese cordero azazel fuera del campamento nuestros pecados, lejos de la presencia del Señor, que estaba en el altar, en el lugar santísimo. El cordero lo llevó fuera, lejos, y para el Señor usted es una persona santa, porque fue perdonada por la sangre del cordero sin mancha. Nosotros no le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ahora, ¿cómo sé que Dios me ama? Eso es una pregunta súper fuerte. ¿Cómo sé que Dios me ama? Ya vimos que no depende de sus circunstancias. Bueno, primera de Juan 4, 20, 21 dice, si alguno dice, hermano, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es perfecto, mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Cristo, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿cómo sé que Dios me ama? Bueno, ¿usted ama a su hermano? ¿Está amando usted a su hermano? ¿Lo ama? ¿O aborrece a su hermano? Este me cae mal, ¿no? Hasta ahí nomás. Si usted ama a su hermano, es porque usted es amado por Dios. Todas las cosas que usted hace, por ejemplo, la persona que hace el pancito o preparó el desayuno, es un ejemplo, lo hace con amor, porque lo hace para su hermano. La persona, el hermano Daniel que estudia ahí con los jóvenes, él se prepara y lo hace con amor, porque lo hace para sus hermanos. Todas las cosas las hacemos por amor. Ahora usted, ¿cómo está amando a su hermano? ¿Hay algún llamado durante la semana? Oh, hermano, ¿sabe qué? Leí esta palabra y te la comparto, hermano. Durante la semana. ¿Somos mutua edificación? ¿Mostramos nuestro amor para con nuestro hermano? ¿Estamos amando como el Señor nos manda que debemos amar? Hijo, dice, si alguno ame, no ame sino ame con hecho y en verdad. ¿Dónde están manifiestos sus hechos en que usted ama a su hermano? ¿Se manifiesta el amor de usted hacia sus hermanos en sus hechos? Y ahí entramos a tierra estrecha, ¿cierto? Chuta, como que me falta todavía. Bueno, ¿cómo sé que Dios me ama? Esta es la segunda razón, porque existe gratitud en su corazón hacia sus hermanos. Oh, yo estoy tan agradecido con mi hermano, estoy tan agradecido con otro hermano, oh, estoy muy agradecido por esto, En fin. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice,
pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Pablo con los que estaban con él, los hermanos que estaban con Pablo, dar gracias a Dios respecto a ustedes, a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Se fija? Ellos eran amados por el Señor, por lo tanto, la muestra de que Dios me ama a mí es una muestra de gratitud por mis hermanos. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y mire esta palabra. Segunda Tesalonicenses 12:13, estamos aquí. De que Dios os haya escogido desde el principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Desde el principio, cuando no había nada, ¿para qué cosa? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y la fe verdadera. Mire, una pequeña observación y esta es la última diapositiva casi. Fíjense acá, lo que hemos leído. Os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Quién nos escogió? Padre. ¿Ya? Mediante la santificación, ¿por quién? No, aquí leamos bien. Mediante la santificación por él. Segunda Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13, por favor. Este versículo es súper importante porque aquí vemos la obra trinitaria en nuestra salvación. ¿Ya? Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué cosa? Escogido desde el principio, Dios Padre, para salvación, ¿cierto? Nos escogió para salvación, ¿mediante qué cosa? ¿Por quién? Ya, ahí está, la tercera persona de la Trinidad, y la fe verdadera, y la fe en la ¿qué cosa? ¿Y quién es la verdad? Ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo sé que Dios me ama? Por el Espíritu que nos ha dado el Padre. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, que pertenecemos a Dios, que Dios nos ama y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros sabemos que somos amados por Dios por el Espíritu que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Finalmente, ¿puedo tener seguridad en mi salvación? ¿Puedo descansar confiadamente de mi salvación? Porque muchos vienen y me dicen: hermano, si usted no hace las cosas bien, o al parecer usted no está amando al Señor, así que usted no creo que sea salvo. Muchas veces pueden venir esos pensamientos. Oh, la verdad, Señor, mira, yo no obedezco a tu palabra y me cuesta. No lo estoy haciendo bien. Y creo que quizás no soy salvo. No soy hijo de Dios quizás. Me cuestiono, no lo sé. Bueno, pues hermano, aquí hay seguridad en la salvación de Cristo. Mire, es hermoso. Hebreos 7:24. Hebreos 7:24 o 7:25 dice. Y me gusta más la versión de las Américas, que dice: por lo cual Él, Cristo, también es poderoso para salvar para siempre. Hermano, mire esa palabra. Hebreos 7, 24 o 25, en la Reina Valera dice: puede también salvar perpetuamente. Entonces yo digo, mire, a la luz de este versículo de la palabra, ¿cómo alguien puede decir que la salvación se pierde si lo está diciendo claramente que Él salva perpetuamente y para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos? Dios intercede por nuestros pecados perpetuamente, hermano. Por lo tanto, tenemos salvación perpetua en Cristo Jesús. Ese es el estudio.